Yo quisiera, si son ustedes tan amables, voy a empezar del versículo 10 del capítulo anterior para agarrar velocidad, ¿no? Llegando al versículo 1 del capítulo 6, voy a hacer una pausa y voy a poner el tema y el objetivo. Y luego vamos a ir de a dos versiculitos despacio, entendiendo esto. Quiero, por los que llegaron un poquito después, nada más comentar, a lo mejor no lo escucharon, que cuando Dios puso en mi corazón estudiar el libro de Hebreos me dio mello. Yo sabía que era muy pertinente hacerlo por causa de que veníamos de Génesis y Éxodo y le iba a dar mucho balance, ¿no?, a nuestra fe, poniendo nuestros ojos, pues no en aquel Judá o José o Jacob, ¿no?, sino en Jesús, ¿no?, consumador de toda la obra que fue representada de Él en ellos, ¿ok? Consumador de toda la obra, porque Moisés y todos tuvieron su razón de ser representando, siendo sombra de la sustancia que vendría a ser Cristo. ¿Nos entendemos? ¿Está bien? No, todo era una sombra. Aún Moisés, cuando intercedía por el pueblo, Señor, ráeme a mí, pero no destruyas al pueblo. Voy a hacer otra generación de ti, Moisés. No, Señor. Y se ponía como intercesor, ¿no? No era Moisés. Estaba haciendo una representación ya diseñada por Dios para un enorme mediador, que sería siempre nuestro intercesor delante del Padre, ¿no? Entonces todo, el día de reposo, Josué, todo era Cristo. Y así que vamos a ir dos versículos por dos versículos. Pero voy a leer los primeros. Entonces, capítulo 5, versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec acerca de esto. Es importante eso, el 10, porque de lo que quiere hablar el escritor de Hebreos, y eso por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios lo permite. Por cierto, eso lo va a decir el versículo 3 del capítulo 6. Y eso es acerca de esto, pues acerca del sacerdocio eterno o el sumo sacerdocio eterno de Jesús, de la intercesión eterna, del alcance, de la penetración del poder de este sumo sacerdote que se presentó a sí mismo para efectuar la purificación de nuestros pecados, según lo que leímos en el capítulo 1, habiendo purificado por medio de sí mismo nuestros pecados, ¿no? Del poder, cuando digo de la penetración, no, hombre, ya nos dijo, ¿no? Acerquémonos pues a este Jesús que penetró los cielos, ¿no? Traspasó los cielos, ¿no? Y el final del capítulo 6 nos habla de una esperanza que penetró hasta el lugar santísimo, ¿no? O sea, este es el poder, este es el cimiento, este es el fundamento. Y decía Pablo que nadie puede poner otro fundamento, el fundamento de nuestra fe, ¿no? Este sacerdocio, sumo sacerdocio conforme el orden de Melquisedec. Acerca de esto, dice el escritor, tenemos mucho que decir. O sea, hay mucho que tienes que aprender, no te lo debes perder porque es parte de tu herencia. ¿Por qué? Porque necesitas aprender a confiar hasta el grado de lo que es confiable este sumo sacerdote. Necesitas aprenderlo en todas. Por eso hay mucho que decir. Pero luego dice, pero es difícil explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Y le pido a Dios que tenga misericordia de nosotros y no te sea tan difícil de entender el día de hoy, y más bien nos dé un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado para que podamos oír, ¿no? Se habían hecho tardos para oír porque se habían acostumbrado, como dice la parábola del sembrador. Este pueblo oye pesadamente, ha cerrado sus ojos para no ver, su corazón lo ha endurecido para no entender y para que yo los pudiera salvar, ¿no? Yo le pido a Dios que nos dé este corazón. Lo único que necesitas es que Dios nos conceda un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, porque la predisposición de no tenerlo es la que te impide seguir adelante, crecer en el Señor. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, o sea, hay un tiempo que determina eso. Yo puedo ver en Hechos capítulo 18 y 19 que Pablo pasó 3 años haciendo discípulos en la escuela de Tirano, así que pudiéramos extraer de ahí una verdad. 3 años para ser maestro son suficientes. Ahora, ¿cómo armonizo
la necesidad de ser maestro y que Santiago 3:1 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. O sea, la Biblia se contradice. No, Santiago está hablando de la actitud, ¿no? Y aquí nos está hablando del don, nos está hablando del servicio, no de la actitud. Debes de servir, debes de enseñar, pero una actitud de discípulo siempre, porque tú también tienes que aprender. Y ya nos lo enseñó que el sumo sacerdote, según Aarón, también tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, porque estaba rodeado de debilidad, ¿no? Ok. Así que, debiendo ser, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 2 comentarios nada más. Los rudimentos siempre son buenos. Siempre estarlos recordando es bueno. Pablo decía en Filipenses 3:1, para mí no es gravoso y para todos es seguro estarlo recordando. Pero llega el momento en que el Hijo de Dios necesita aplicárselos a sí mismo. El problema no es la leche, el problema es el biberón, ¿ok? Llega el momento en que necesitas tú aprender a abrir el refrigerador, sacar el litro de leche, servírtelo y tomártelo y saborearlo. Y al mismo tiempo estar listo tu aparato digestivo espiritual, estoy hablando de algo metafórico, ¿verdad? Para digerir el alimento sólido. Porque si eres un bebé espiritual, no importa que tengas muchos años en el Señor, el alimento sólido de la palabra de Dios te va a producir diarrea espiritual, ¿no? Entonces, ¿cuál es cómo se manifiesta la diarrea espiritual? Ay, no me saludó el pastor, ay, la hermana Cuquita, ay, es la diarrea espiritual, ¿no? Exactamente lo que vimos en 1 Corintios capítulo 3, ¿de acuerdo? Bien, entonces, 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4 para quien lo quiera tener. Y entonces, no están mal los rudimentos, pero ya no necesitas que se te enseñen, te los debes aplicar tú, enseñártelos a ti, más bien necesitas enseñarlos. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No está mala leche, el problema es que no puedas digerir el alimento sólido, que no puedas comer los dos. Y todo el que participa solo de la leche o de la leche y no del alimento sólido es inexperto en la palabra de justicia. O sea, no sabe. Y ahorita vamos a hablar de los rudimentos de la palabra de justicia, del ABC de la palabra de justicia. Vamos para allá. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios quiere que lleguemos a ser maduros, ¿no? Y que lo que aprendamos de la palabra de Dios se convierta o se use, se practique por el uso. Cuando recibes la palabra de Dios y la aplicas, es cuando maduras y disciernes entre el bien y el mal, ¿no? Cuando ya somos maduros, pues no necesitamos una consejería tanto con el pastor o con el servidor. No, cuando ya somos maduros, estamos para aconsejar a los demás, en los rudimentos quizá, pero ya estamos listos para aconsejar a los demás, ¿no? Ya no necesitas, oye hermano, pues tengo este problema, oye hermano, ¿y ya oraste? ¿Tienes tus devocionales diarios? ¿Estás memorizando la palabra? Esos son rudimentos. Si me vienes a pedir consejo de algo que tú sabes que no estás haciendo tus devocionales, no estás memorizando la palabra, no estás haciendo tu célula, no tienes tiempos de oración, no tienes devocionales, pues lo que quieres es un consejo fácil, ¿no? Y la gente termina apartándose. ¿Por qué? Pues porque no lo encuentra, ¿no? No lo encuentra. El consejo siempre va a ser, pues esto es lo que necesitas y la medicina va a curar todo lo demás, ¿no? Pero bueno. Así que ahora vamos a hacer una pausa tantito para ver el tema de esta semana. ¿Listos? Tema de esta semana. Me encantó porque pude extraerlo del mismo contexto. No tuve que romperme la cabeza para poner 5 palabras de lo que... Está muy claro el tema. Antes de estudiar Hebreos así, de la manera que lo estamos haciendo, yo me prejuiciaba mucho al respecto del capítulo 6, lo veía muy difícil. Porque quiero decirles que muchos que lo abordan sin el contexto probablemente, y digo probablemente y reitero probablemente, se van por un lado, que si la salvación se pierde o que si la salvación no se pierde. Y yo no creo que este capítulo está hablando de eso. Este capítulo está hablando de otra cosa. Los indoctos inconstantes y que no consideran el contexto completo lo tergiversan, lo tuercen, pero no está hablando de eso. El mensaje es persuadidos de cosas mejores, ¿no? Y el objetivo es esperar en todo tiempo con paciencia asidos de la esperanza puesta delante de nosotros.
Esperar en todo tiempo, en tiempos de desánimo, en tiempos de tentación, en tiempos de tribulación, en cualquier tiempo, esperar en todo tiempo con paciencia, asidos de la esperanza que tenemos puesta delante de nosotros, ¿no? Y esta es preciosa. Vamos a entendernos poco a poquito cuál es esta esperanza, cómo llega uno a asirse de ella y cómo uno puede esperar en todo tiempo en ella, ¿ok? Te damos gracias, Señor, te pedimos que tú nos dirijas con tu Espíritu precioso y que tú permitas que vayamos más adelante. De otra manera no podríamos hacerlo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Veamos los dos primeros versículos. Y otra vez nuestra frase favorita, por tanto. Y si agarramos la velocidad de lo que veníamos hablando, por tanto que hemos descuidado, ¿no? Ahora cuidémoslo. Por tanto que Dios nos ha dado. Por tanto, por un profeta mayor, por un hijo tanto superior a los ángeles, un señor sobre la casa en la cual fue siervo. ¿Por qué dice que fue siervo? Pues porque Moisés representa la ley. Y según Gálatas, la ley tuvo el objetivo de agarrar nuestra manita y llevarnos a Cristo. Moisés representó el siervo que nos llevó a Cristo a través del escrito de la ley. ¿Para qué sirvió Moisés y la ley? Para llevarme a Cristo. Pero Cristo es el Señor, Cristo es el Hijo sobre la casa, quien dice en Juan 8, 33 y 34 que si el Hijo os libertare, no Moisés, seréis verdaderamente salvos, ¿no? Así que Moisés fue el siervo, Jesús es el Hijo que puede libertar. Él es el que puede dar reposo, no Josué, porque habla de otro día, ¿no? Él es mayor que Adán, a quien supuestamente todo lo pondría Dios sobre todo, y vimos que las cosas no estaban así que hablaba de otro momento también. Superior a Adán, superior a Moisés, superior a Josué, un sacerdocio permanente superior al de Aarón. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Así que lo que aunque es muy similar estos rudimentos al judaísmo de aquel tiempo en algunas cosas, pues no nos podemos perder. Está hablando de la doctrina, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora observa lo que sigue. Vamos adelante a perfeccionarlos, ¿no? Segunda de Pedro 3:18, Pedro decía, hermanos, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, ¿no? De Cristo. Es necesario que crezcamos para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá por las modas evangélicas y que el predicador de esto y el predicador del otro. Necesitas estructurar bien tu fe sobre el fundamento de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. A ver, vamos a ver las características de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esto es el ABC. ¿Listos el ABC? Número 1, el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Oye, todos los cristianos debemos saber que debes presentarte, que debes salir por la puerta por la mañana y regresar por la puerta por la noche. ¿A qué me refiero? Necesitas en la mañana confesar tus pecados, tener un devocional, tener un tiempo espiritual con el Señor. Y necesitas llegar en la noche y decir, Señor, examina mi corazón y muéstrame si hay camino de perversidad en mí. Y guíame por el camino recto, Señor. Y en ese momento Dios te muestra, porque Dios no quiere que le digas, sí, Señor, es que soy pecador, soy malo, sí, soy una rata. Sí, rata, ¿y qué comiste hoy? Dime, ¿por qué dices que eres rata? ¿Cuáles son los detalles? ¿En qué te equivocaste? ¿Para qué? Para que entonces, observándolos redarguido por mí, podamos hacerlos un lado en el poder del Espíritu de Dios. Si nada más dices soy malo y soy pecador, pues nunca identificas el problema. Pero eso es un rudimento, esa es una práctica diaria de cualquier cristiano. El arrepentimiento, el ejercicio del arrepentimiento de las obras que matan. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la fe en Dios no es simplemente creer en Dios. Eso no llega ni a rudimento. El rudimento de un cristiano es creerle a Dios, aprender a creerle a Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Créele a Dios, ¿no? No confíes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te creas a ti, créele a Dios. Pero ese es un rudimento. Asústame, ¿no? Bautismos. Pues no solamente el bautismo que está a la discreción de Dios, el bautismo que está a la discreción de Dios
es el impartimiento del Espíritu Santo, las arras de nuestra salvación. El bautismo que salva es este. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 16, más o menos te va a decir, ¿no? Habiendo creído, habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, ¿no? Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Eso está ahí. Eso es un rudimento, ¿ok? Fui sellado, soy de Él, la salvación es eterna. No dice salvación condicionada, autor de eterna salvación, no autor de condicionada salvación a tu fidelidad, eterna. Dios ya te selló, le perteneces, ¿no? Es como cuando tú vas al rancho de este que es muy famoso de aquí, ¿no? ¿Cómo se llama? El rancho es enorme, gigantesco que hay aquí, que hacen camionetas de eso, King Ranch. Y ves ahí están selladas las vacas, pues le pertenecen a King Ranch, nadie se les puede robar, ¿no? Tú estás sellado con las arras. Eso es, y también el otro, y dice, y está en plural, porque otro de los rudimentos es, pues bautízate, bro. El bautismo en agua es la ceremonia pública de cesión de derechos que Dios demanda de todos que hagan pública su fe. Eso es un rudimento que deberías enseñar y deberías practicar todos los días, o deberíamos. Perdóname, estoy usando mal el verbo, porque si tú ves la segunda parte del versículo 1, dice vamos, se incluye, y yo también me debo incluir. Todos debemos aplicárnoslos. Esta es la leche que debo tomar diariamente, ¿no? Confesión de pecados, creerle al Señor, entender que soy suyo, dar testimonio de mi fe, confiar en la resurrección entre los muertos, saber que la credencial por medio de la cual Dios declaró a Cristo como su Hijo fue por la resurrección de entre los muertos. Es la piedra angular de nuestra fe, la esperanza de nuestra resurrección. Eso es un rudimento. El juicio eterno es otro rudimento. Me encanta Pablo hablando en el Areópago a los atenienses en Hechos capítulo 17, ¿no? Dice, acompáñame ahí porque me encanta cómo usa la palabra juicio. Hechos 17. A ver, dígame usted, ¿con quién está hablando ahí en Atenas? ¿Usted cree que con judíos? No, está hablando con epicúreos y estoicos, está hablando con filósofos griegos. ¿Me hizo caso? Está hablando con filósofos griegos. ¿Por qué esto es importante? Pues porque le está hablando a gente que no tiene ni la menor idea de nada. Le está hablando de un rudimentísimo. Y mira lo que apela. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, no solo a los judíos, a todos, a los epicúreos, a todos, en todo lugar, en Atenas, en Jerusalén, en Tamaulipas, en McAllen, que se arrepientan, rudimento, por cuanto ha establecido un día que juzgará, rudimento, al mundo con justicia por el varón a quien designó, dando fe a todos, al haberle levantado entre los muertos, rudimento, ¿no? Resurrección, rudimento, juicio, rudimento, arrepentimiento, rudimentos. Mira, le está hablando a gente muy elemental. Él está predicando un evangelio de arrepentimiento, de fe, de juicio, ¿no? De resurrección. Cuando escuchan lo de la resurrección, pues lo corren del Areópago. Pero estos son rudimentos. El juicio eterno. Ustedes se acuerdan Juan capítulo 16. Jesús diciendo que cuando el Consolador viniera, el Espíritu de verdad nos guiaría a toda la verdad y Él daría testimonio de Cristo. Y guiaría a todos o los redarguiría de pecado, justicia y de juicio. Rudimentos. Estos son rudimentos. Todos debemos saberlos de memoria. Pecado, no porque engañaron a su esposa. Ese no es el que mata. O porque es pedófilo. Ay, es un horrible pastor. Pero no es el que mata. Genocida. Padricida. Pero ese no es el que mata. Para todos esos pecados hay solución. Es lo hermoso de este capítulo 6. Para todos, puede ser Jack el Destripador, puede ser el Conde Drácula. Hay perdón si crees en la sangre de Cristo. ¿De acuerdo? El pecado que mata, de pecado por cuanto no creen en mí. De eso se trata el libro de Hebreos. Ya. De justicia, por cuanto yo pagué el precio justo de su salvación en la cruz del Calvario y voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el que no cree en mí se va a ir al infierno. No, fíjate lo hermoso y sublime que dice. De juicio, porque el mayor impedimento de todos, que es el diablo, ha sido ya vencido, bro. El que tenía el imperio de la muerte ha sido juzgado. Eso es lo que dice Jesús.
Pero esos son rudimentos, bro. Eso es algo que te debes aplicar todos los días. Bien. Ahora dice, vamos adelante a la perfección. Me salto los rudimentos y voy al versículo 3 porque cabe hermosamente con esta frase de vamos adelante a la perfección del versículo 1. Ponla aquí. Y esto haremos, y otra vez dice haremos, no dice haréis, si Dios en verdad lo permite. Uf. El que tenga oídos para oír, oiga, nadie puede poner en deuda a Dios. Dios es soberano y administra la fe si lo permite a quien Dios quiera, porque para nosotros es imposible. Y esa es la palabra maravillosa que sigue en el versículo 4. Déjame decirte que la palabra imposible aparece muy pocas veces en la Biblia. No la encontré en el Antiguo Testamento. Ya sé que aquí los teólogos la van a buscar para decirme, sí, sí está, pastor. Búsquela y me la dice. En el Nuevo Testamento la encontré pocas veces. En el libro de Hebreos la encontré 3 veces. 2 en este capítulo y 1 en el capítulo 11, ¿no? Y creo que es una palabra que aparece tan poco que debiéramos poner mucha atención en ella. Y dice, porque es imposible. O sea, y esto si Dios lo permite, porque es imposible. ¿Ves el por qué? Por favor, pon el por qué. ¿Por qué es imposible? Dios tiene que permitirlo. ¿Por qué es imposible? Ahora, antes de seguir adelante, no recuerdo qué versículo es. Es Marcos capítulo 10, 30 y tantos, yo creo. Donde después de haber seguido el joven rico, Jesús le dice a sus discípulos que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico, de cualquier tipo de riqueza, sea intelectual, sea universitaria, doctorados o lo que sea, o económica, entre en el reino de los cielos. Más difícil. ¿20 qué? 27. Ok. Y entonces Pedro le dice, bueno, pues entonces, ¿quién va a entrar? No. Y Jesús no le dice, bueno, mira, pues échale ganas. Jesús dice, es imposible, bro. Ahí está otra vez la palabra. Ciertamente eso es imposible. Pero lo que es imposible para ti, porque no hay manera que tú pudieras tener acceso, es posible para mí. Porque para mí, meterte a ti en el reino de los cielos, cuestión que es imposible para ti, no importa la religión que tengas, para mí sí es posible. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, ¿no? Para mí sí es posible, ¿no? Ahora, versículo 4, volvamos. Al 3. Y esto si Dios lo permite. Para ir adelante, si Dios lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, no dice que lo recibieron, fueron hechos partícipes y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. A primera vista parece que la salvación se pierde, no hay duda. Eso de que recayeron, no hay duda. Pues hasta a primera vista. Algo muy importante es que habla de que es posible para Dios, imposible para el hombre. Es muy importante. Número 2, es muy importante que te des cuenta en el contexto completo que este no es el asunto principal que quiere tratar el escritor de Hebreos, ¿no? Pero, ¿cuántas veces nosotros hemos sido testigos? Y es importante que siempre estemos observando que lo que Dios, que aún en los momentos más difíciles de tentación, de tribulación, de problemas en nuestra vida, estemos observando las evidencias de una fe genuina en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Estemos observándolas. Es lo que quiere hablar este cuate. ¿Cuántas veces hemos visto personas que se bautizan, que hablan como cristianos, que dicen haber recibido el Espíritu de Dios, que se aprenden algún versículo, gustaron de la buena palabra de Dios, a lo mejor recibieron alguna sanidad y compasión de Dios en sus familias o en sí mismos, y después ya no creen en el Señor, ¿no? Ya no creen. Y tengo un ejemplo muy bueno. No es contemporáneo, no se preocupe. Tengo un ejemplo muy bueno. Pedro y Judas, ¿no? Ahí está la diferencia. Pedro blasfemó en contra del Señor con leperadas de su tiempo, negó tener que ver con Cristo.
lo maldijo, bro. Maldiciendo, dice la palabra. No. ¡Wow, bro! ¿A qué nivel llegó? David, con alevosía, premeditación y ventaja, mató a Urías para quedarse con su esposa, bro. Y así, estudiando Génesis y Éxodo, vimos atrocidad y media. A un Judá, ascendiente directo de Jesús, ¿no? Deteniendo que mataran a su hermano para sacarle una lana y mejor venderlo. Y lo vimos transformado. Quizá uno de los personajes en lo personal que más me bendijo, donde más me bendijo la obra de Cristo, expresada en el libro de Génesis, Judá, cuando regresa y aquel que había vendido a su hermano quería quedarse en prenda por Benjamín. Es en ese momento cuando José se puso a gritar como loco y se dio cuenta de la obra portentosa que Dios había hecho en su pueblo transformando a Judá, y de ahí vendría el león de la tribu de Judá, Jesús. Increíble, ¿no? Pero Judas y Pedro. Judá, David, Pedro, pecados terribles, caídas terribles. Pero Dios no les permitió permanecer postrados. Judas, el hijo de perdición para que se cumpliese la escritura. Ahora observa un poquito el detalle de la vida de Judas. Estuvo en todos los años con Jesús, en todos los años de ministerio con Jesús estuvo ahí. Había una confianza tal en Judas. Era un hombre tan bien enmascarado que le dejaron la lana. O sea, era el tesorero de las ofrendas. Hombre, ¿quién iba a dudar de la integridad? Le dejaron el tesorero. En el aposento alto, cuando Jesús dijo que uno de ellos lo iba a entregar, Pedro dijo, ¿seré yo maestro? Juan, Jacobo, ¿seré yo maestro? Pero nadie dijo, oh, pues claro, Judas. Era el enmascarado de plata, bro, ¿no? O sea, sí, qué bárbaro. Y entonces lo vendió y todo. ¿Tú crees que la venta por las monedas de plata, el entregar a Jesús con un beso, con una cuchillada por la espalda, hubiera podido ser perdonado por Cristo si Judas va y es guiado al arrepentimiento y le pide perdón? ¿Tú crees? ¿Tú qué crees? ¿O ese pecado ya la sangre de Cristo no tiene poder para limpiarlo? Pues ya lo estás diciendo. Nunca creyó que Jesús era Salvador, nunca. Porque cuando le vino, no arrepentimiento, sino ¿qué? Remordimiento. Cuando vino el remordimiento más grande de su vida, prefirió colgarse y ser destripado que creer en Cristo y decirle, Señor, perdóname, te fallé. Ahí puedes ver que nunca creyó. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Juan 17, de los que me diste ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Salieron de nosotros, primera de Juan 1:18, pero no eran de nosotros. Y por favor nunca le aplique este versículo a nadie que decida irse a otra congregación. No, eso no tiene nada que ver. ¿Quedamos claros? No tiene nada que ver. Está hablando de dejar de creer. Dejar de creer no es posible, bro. Porque la fe, Efesios 2:8 y 9, es un don de Dios. Lo que sucede es que nunca creyó. Judas nunca creyó. Judas nunca creyó. ¿Gustó del don celestial? ¿Vio los poderes del siglo venidero? ¿Escuchó la buena palabra? Todo, bro, todo lo que dice ahí. Pero nunca creyó, bro. Si hubiera creído, en el día más decisivo de su vida, habría venido delante del Salvador. Porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Porque todo es posible para el que cree. Ese es el punto, bro. No es que la salvación se pierde o no se pierde. De eso no habla esto. Habla de que creas en el Señor. Que si oyes hoy su voz, no endurezca su corazón. Si no la oyes, no hay nada que yo pueda hacer. Pero si la oyes, bro, procede. Porque no hay otro camino de salvación, ¿no? Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si le damos la espalda a una salvación tan grande? ¿Entiendes? Es lo que vimos en los primeros 3 versículos del capítulo 2, ¿verdad?
Así que, ok. Y luego nos da una ilustración el versículo 7. ¿Ya quedamos? No habla de perder la salvación, habla de nunca haberla tenido. Judas nunca la tuvo, nunca la tuvo. Y ahora nos va a hablar de algo que te va a sonar muy parecido a Mateo capítulo 13. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Vamos a ver los dos lados de la moneda. Primero, esta tierra que recibe bendición de Dios. Su particularidad es que Isaías 55 dice que la palabra de Dios es como la nieve y como la lluvia que descienden del cielo y hacen germinar la tierra, ¿verdad? O sea, hacen germinar la tierra, pues, y esta tierra produce hierba provechosa. Pero ¿qué pasa antes de la hierba provechosa? ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasa? Bebe la lluvia, bro. Bebe la lluvia. Veo a mis hermanos tan entusiasmados y di hasta la posibilidad, la opción de memorizar por competir. Y aún así valdría la pena hacerlo. La tierra que bebe la lluvia, la tierra del corazón contrito y humillado, bebe la lluvia. La evidencia de una tierra que será bendecida en la esperanza de nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos, bro, es la tierra que bebe la lluvia y produce hierba provechosa. Te está dando tips el Señor para poder saber qué tipo de tierra eres. Te dije que te iba a sonar a Mateo 13, ¿no? La tierra dura, la tierra de espinos, la tierra superficial o la buena tierra. Yo diría que esta es la buena tierra. Bebe la lluvia. Pregunta, ¿estamos, queridos hermanos, bebiendo la lluvia? Si estás bebiendo la lluvia, no hay manera que no produzcas hierba provechosa. Por lo tanto, prepárate, bro. Dios habrá de bendecirte en todo tiempo. No te preocupes, confía en el Señor. Aquí se empieza a esbozar de lo que habla este maravilloso capítulo. Pero la que produce espinos y abrojos, mira cómo está construida la oración. Pero la que produce espinos y abrojos, que es simplemente una obediencia, es, no dice será, no dice será en el futuro, es el hijo de perdición, ya era hijo de perdición. Judas es reprobada, está próxima a ser maldecida en lugar de bendecida como la que bebe la lluvia. Y su fin es ser quemada. Y entonces los siervos de aquel padre de familia algún día se acercaron y le dijeron: Señor, alguien mientras dormíamos sembró cizaña en tu trigo. ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Es imposible, hermanos. De parte de nuestro Señor, esta palabra, es imposible, hermanos, que nosotros podamos identificarla. Es imposible, se parece tanto. Gusta la buena palabra, ¿no? Gusta de los bienes, de los poderes del siglo venidero. Parece estar en el Espíritu, canta como nosotros. Es imposible identificarla. Por eso el padre de familia dijo: no, déjala hasta el final. En el final de los tiempos yo enviaré a mis ángeles, que conocen quién es cizaña y quién es trigo. Y apartarán la cizaña del trigo, la pondrán en manojos y la echarán al fuego. Y el trigo lo pondrán en mi granero, en su casa. Juan 14, en mi morada, bro. ¿De acuerdo? Pero eso no te compete a ti. Eso es para el Señor, ¿de acuerdo? Pero hay evidencias, ¿verdad? Esta produce pleitos, ¿no? Espinas y abrojos, ¿no? Produce rencillas, produce chismes, produce amarra navajas, ¿no? Produce celos, produce iras y contiendas. Ojo, es tierra reprobada, no dice será. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Es lo que dice la Biblia. Y versículo 10. Perdón, 9. Pero en cuanto a vosotros, volvió al vosotros. Gracias, Señor. Primero nosotros, después ellos, nada que ver ustedes y luego ustedes. Y es la misma palabra de probablemente su maestro. Y digo probablemente, nos queda claro que esta carta, hay pocas posibilidades de que la haya escrito Pablo, como algunos dicen, ¿no? Porque este escritor se dice segunda generación, se dice que la recibió de los que la oyeron, probablemente. Entonces, y Pablo nunca pensó eso. Pablo siempre pensó que la había oído de primera mano.
Ya lo vimos al principio del estudio de esto, ¿no? Yo no la recibí de hombres, yo la recibí del Señor, ¿de acuerdo? Pero cada día creo más que este escritor era discípulo de Pablo, o por lo menos había leído a Pablo o algo semejante, porque usa palabras muy, armoniza mucho con los escritos de Pablo. Claro, entiendo que no es Pablo ni él, es el Espíritu Santo, claro, y tiene que ser. Pero las palabras que escoge, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos, y no está solo entonces, sino que veo que los remitentes son varios, persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Déjame decirte, esta palabra persuadidos me encanta, porque estando persuadido, Filipenses 1:6, que el que de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, en ese mismo sentir de salvación eterna, ¿no? Y lo que está diciendo Pablo es, estoy seguro, veo tierra que bebe la lluvia, veo tierra que produce hierba provechosa, estoy persuadido. Solo Dios sabe, pero yo estoy persuadido por las evidencias que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pues eso mismo era el sentir de este cuate al respecto de los destinatarios de esta carta. Pero en cuanto a vosotros, amados hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores. No de hierba que será quemada, sino de cosas mejores y que pertenecen a una salvación eterna. Y luego la frase que sigue, aunque los debemos acalambrar. Aunque así hablamos. Esa es mi manera de hablar, de lo que dice este cuadro. Te lo dije así para moverte el tapete, pero yo sé quién eres. Yo sé que tu salvación es eterna. Veo las evidencias de ella, ¿no? Puedo estar seguro, no me preocupa. Pero es mi labor exhortar proféticamente, ¿no? Mover el tapete. No la mía, sino la del escritor de Hebreos. Porque Dios no es injusto. ¿Y cómo estaba persuadido? Persuadido por lo siguiente. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Por cierto, esa es la obra de Dios en nosotros, ¿no? Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, no hacia tu denominación, no hacia David Godoy o Heriberto. Con David Godoy y Heriberto, tu denominación o quien sea, puedes tener broncas, pero tú no sirves por eso, tú no sirves por el reconocimiento o para que alguien te dé algo. Tú sirves porque ya Dios te lo dio todo, porque estás en deuda con Dios. Y esa es una de las evidencias que nos persuade a creer que para nosotros hay una salvación muy grande. Porque te das cuenta, el verdadero discípulo se da cuenta que la deuda no es con una denominación ni con una persona, es con el Señor que pagó por él. Y trabaja por amor de su nombre. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia los hermanos. Déjeme dar otro comentario. Jesús, Juan 12:27, dice así: mi alma está turbada hasta la muerte, y qué diré, Padre, líbrame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Cristo, su pasión era servir a su Padre, y amaba a los demás por la obediencia al mandamiento que había recibido de su Padre, ¿no? Que era dar su vida. Ese es el sentir de nosotros. A mí puede no caerme bien David Godoy o Alan o quien sea, ¿no? Pero yo, o el que sea. Pero nosotros no debemos servir porque tenemos afinidad o química. Debemos servir porque estamos en deuda con el Señor. Punto. Y nos tragamos nuestra química y no lo tragamos porque es una deuda enorme. Si verdaderamente has bebido el agua, si eres tierra que ha bebido el agua, sabes con quién estás en deuda. Y sabes por qué sirves. Y sabes dónde pones los ojos. ¿Cierto o no? Así que, ¿y cómo se manifiesta de una manera tangible? Habiendo servido a los santos y no desmayando jamás. Hermanos, yo estoy persuadido, hermanos amados, de la salvación de ustedes, porque veo cómo aman el nombre del Señor. ¿Cómo lo veo? Sirven a los santos y aún en los momentos difíciles les siguen sirviendo hasta el fin. Y eso no puede venir de un hombre, eso no lo puede mantener ninguna voluntad, por fuerte que sea, ¿no? Fuerza de voluntad humana, no puede ser. En este negocio de la salvación no podemos vivir si no es por el Espíritu de Dios. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún y hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, ¿no? Hasta el fin. Cuando nosotros manifestamos
esta hierba provechosa, este servicio, este amor a su nombre, hasta el fin, podemos tener plena certidumbre de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La de Job, ¿no? Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos en la resurrección de entre los muertos, veré a mi Salvador. Esa es nuestra esperanza. Y ahí están las evidencias. A fin de que no nos hagamos, debemos estar buscando siempre estas evidencias para no ser perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Espérame, no dice merecen, las heredan, es una herencia, no la dejó, es simplemente reclaman las promesas, ¿no? Por la fe y la paciencia mostrada en cualquier tiempo, tenemos el derecho en nuestra esperanza de reclamar nuestras promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Uy, esto va a poner buenísimo. Se va a poner buenísimo, papás. Se va a poner buenísimo. Esta semana me la dejó clara el Señor a mí. No me la acabé, bro, con esto. ¿En qué momento de la relación de Dios con Abraham juró Dios por sí mismo a Abraham que habría de bendecir a su descendencia? ¿En qué momento fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuando lo sacó de Ur de los Caldeos? ¿Cuando lo sacó a las estrellas a ver que si eso es? ¿Cuándo fue, bro? Claro. Génesis 22:16. Cuando entregó a su hijo. ¿Estás de acuerdo? Y Dios me habló. ¡Pum! Me pegó. Me pegó con tubo, bro. Mira lo que dice. Versículo 14, diciendo, de cierto te bendeciré. Déjame ir un poco atrás. Yo no soy injusto para olvidar la labor de vuestras manos, que me han servido a mi nombre, ¿no? Sirviendo a los santos, sirviendo al segundo. Yo sé que eres tierra que bebe el agua y que produce. ¿Tú crees que me va a olvidar, bro? Y dice, versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 15, que es el versículo a memorizar, chiquito. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Papás, escuchen. ¿Cuándo juró por sí mismo el Señor esto a Abraham? Cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Nosotros como papás, hay veces vemos situaciones que nos desaniman en la vida de nuestros hijos, ¿no? ¿Te imaginas? Dios pidiéndole a su único hijo, entrégame el único. No. Y pareciera que no vemos, quisiéramos ver cosas muy rápidas. Pero dice el Señor, yo no soy injusto para olvidarte, bro. Sigue bebiendo el agua, sigue trabajando. Y versículo 15, papá, espera con paciencia, alcanzarás la promesa. ¿Cómo esperas con paciencia? Mirad al labrador con la esperanza con la que trabaja, esperando la lluvia temprana y la tardía, ¿no? Y luego en 2 Corintios capítulo 9, con esperanza ara el que ara la tierra. No con esperanza se duerme en una hamaca, ara. Con esperanza, no habla de esperar así, habla de una esperanza. Produciendo, bebiendo el agua, dando fruta, hierba provechosa, sirviendo a los santos, con los ojos puestos en Cristo. Sigue esperando. Ten paciencia. Dios me habló. Dios me habló. No te he olvidado. Juré por mí mismo, bro, para darte un consuelo en lo cual es imposible que yo te mienta. Es lo que dice, es lo que sigue. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos. Bro, ¿quiénes son los herederos de Abraham? Los que por la fe hemos creído en Cristo. ¿Quiénes son nuestros herederos? Aquellos que conforme a sus promesas han nacido nuestro pueblo, bro. Dios no tiene nietos, eso me queda claro. Conecta y tiene hijos solamente, pero me queda claro que tiene un pueblo. Cuando ese pueblo en sus generaciones conecta, se convierten en hijos. Pero desde antes de la fundación del mundo, son su pueblo. Y Dios no olvida sus promesas para con su pueblo. No me las hizo a mi hijo, directa primero, se las hizo a Abraham, y yo soy de ese pueblo. Dice,
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, la inmutabilidad que no cambia su palabra, puso en medio de la promesa un juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Sí, qué frase tan increíble, ¿no? Porque uno podría rascarse. Así que hay otras cosas en las que sí sería posible que Dios mienta. No, lo que está diciendo es una doble afirmación. Cuando Dios promete y jura por sí mismo, bro, cielos y tierra pasarán, pero tú estás llamado a esperar con paciencia para alcanzar la promesa. Eso es lo que está diciendo este capítulo. ¿Te das cuenta de lo profundo de lo que está diciendo este capítulo? No está hablando de que se pierda la salvación. Acerca de ustedes estoy persuadido, mi hermano, sigue esperando con paciencia. No te desanimes. Le hice ese juramento a Abraham cuando le dije que me diera a su hijo y su descendencia estaba en juego ahí. ¿No? Y a ustedes, herederos de esta promesa, ¿ustedes creen que me voy a olvidar? ¿No te has dado cuenta que te hice? Por eso la tierra es reprobada o no es. Te hice tierra apta para beber la lluvia, el agua. ¿No te das cuenta de las ramas que hay? De la hierba provechosa. ¿No te das cuenta que me sirves con tus ojos? Todo eso es un milagro. Y ves las tribulaciones y ves las angustias y las cosas adversas. No desmayes, sigue esperando con paciencia y alcanzarás la promesa. Porque juré por mí mismo que bendecería tu descendencia. ¿Tú crees? Y mira lo que dice aquí. Porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido arrastrándonos para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Bro, ¿has acudido para asirte, bro? ¿Sacudiste para hacerte? No te preocupes, bro. Espera, todavía no has visto los demás capítulos de este libro de tu vida. Espérate. ¿Qué es lo bonito de una historia? ¿Cómo empieza o cómo termina? ¿Cuál es el momento así que te sublimeia y te pones, entres llorando a las películas o sales llorando de ellas? ¿No? Bueno, pero cuando termina, ¿verdad? Por causa de la historia, por cuando termina, ¿verdad? Por cómo termina. Todavía faltan capítulos, bro. Toda historia primero se pone difícil. Es como un chip que Dios puso en nuestro corazón, que hasta aún plasman los autores de películas y de libros y de música y de todo. Pero, ¿por qué? Porque sabemos que el final de la historia es lo importante. No es cómo empieza, sino cómo termina, bro. Tú sigue esperando con paciencia y alcanzarás la promesa. Dice, aún en medio de las tribulaciones, sigue creyéndole a Dios. Dije hace ratito que la fe en Dios en cuanto a los rudimentos no es creer en Dios, es creerle a Dios. El pueblo de Dios le cree a Dios. Sigue creyéndole a Dios. Aunque no veas. El cristiano evidencia que lo es porque no vive por vista, sino por fe. Sí, Dios nos juró, nos hizo una promesa para nuestra descendencia, papás. E interpuso juramento por sí mismo en el día en que Abraham, representándonos a todos nosotros, estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Dáselo al Señor, bro. Entrégaselo al Señor y espera en Él. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, fíjate las características de nuestra esperanza, tenemos como segura y firme ancla de nuestra alma. Y que penetra hasta partir el velo. Esta esperanza en Cristo Jesús pudo partir el velo de arriba para abajo, bro. Donde Jesús entró por nosotros como el precursor de nuestra esperanza, hecho sumo sacerdote para siempre, nuestro mediador, intercesor para siempre, el cual puedes acercarte confiadamente en cada momento de tristeza, de debilidad, de tentación, sobre todo para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro, según el orden de Melquisedec. Objetivo, pues, nada más para recordarlo para esta semana: esperar en todo tiempo, bro. Ahora sí nos quedó claro. Con paciencia, asidos, corre siempre, abraza siempre,
la esperanza que está puesta delante de nosotros. Tenemos una promesa y un juramento, bro. ¿Tú crees que Dios se va a echar para atrás? Sigue creyendo, sigue caminando, sigue sirviendo, sigue usando la fe, sigue practicándola. Aunque las cosas se vean adversas, sigue esperando, sigue labrando la tierra, esperando, sigue trillando la tierra esperando, porque tenemos una promesa y un Dios que juró por sí mismo acerca de la bendición a nuestra descendencia, a la descendencia de Abraham, ¿no? Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Sosténnos con el consuelo de tus escrituras, este fortísimo consuelo puesto delante de quienes nos hemos asido a esta verdad, a esta esperanza que tenemos como segura y firme ancla de nuestra alma, Señor, porque tú partiste el velo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén.